Aquella joven madre nunca imaginó que su vida cambiaría en el mismo instante en que un hombre con traje caro frenó frente a ella. Con 2 hijos de la mano y el corazón lleno de miedo, ella solo quería sobrevivir un día más. Pero él, el millonario a que todos respetaban, vio en sus ojos algo que llevaba años buscando: verdad. Nadie entendía por qué un hombre tan poderoso empezaba a acercarse a una mujer tan pobre, hasta que confesó el secreto que había destruido su vida. No buscaba dinero, ni gloria, ni compañía, buscaba una segunda oportunidad que nunca tuvo. Y mientras medio mundo criticaba esa unión imposible, fueron los niños, sí, los niños, quienes dieron la lección que cambió sus destinos. El amor no nace de lujo, nace de quien te toma de la mano cuando todos te sueltan. Esta es la historia de cómo una madre con nada salvó el corazón del hombre que lo tenía todo. El sol de la tarde caía lento sobre el pequeño pueblo de la ribera, tiñendo de dorado las casas viejas, las ventanas agrietadas y los caminos sin pavimentar que olían a tierra húmeda. Era un lugar donde todos se conocían, aunque pocos se ayudaban. Y en ese escenario áspero, donde la vida parecía empujar hacia abajo a quienes ya estaban hundidos, vivía Lucía, una joven madre de 25 años que cargaba con más peso del que su espalda delgada parecía capaz de soportar. Ella no tenía lujos, no tenía comodidades, no tenía descanso, pero tenía 2 pequeños que la seguían a todas partes como si sus pasos fueran el único refugio que les quedaba: Mateo, de 6 años, inquieto, curioso, con ojos enormes que brillaban incluso cuando la vida no lo hacía, y Ana, de 3, de cabello rizado y manos diminutas que se aferraban a la falda de su madre como si soltarla significara desaparecer. Lucía siempre había dicho que sus hijos eran su fuerza. La verdad era más dura. Eran su fuerza, y también su miedo. Cada día se levantaba antes que el sol. Lavaba platos en un bar barato por unas pocas monedas, limpiaba casas ajenas donde la miraban como si fuera invisible, y por las noches hacía dobladillos de ropa hasta que los dedos se le entumecían. No dormía, sobrevivía, y aún así, cada mañana, sonreía a sus hijos como si el mundo fuera un lugar amable. Aquella tarde, sin embargo, algo en el aire parecía distinto. Un viento frío soplaba desde las colinas, arrastrando hojas secas que lanzaban a su alrededor. Los niños tiraban suavemente de sus manos. Mateo hablaba sin parar. Ana murmuraba palabras que solo una madre puede entender, cuando un sonido extraño rompió el murmullo del pueblo. Un motor. Un motor elegante. Un motor que no pertenecía a la ribera. Lucía sintió como la piel de su cuello se erizaba incluso antes de voltear. Los habitantes del pueblo, curiosos, también levantaron la vista. Un coche negro, largo, brillante, más caro que todas las casas de la calle juntas, avanzaba despacio sobre el camino de tierra. El contraste era tan brutal que parecía sacado de otra película, otra realidad, otro mundo. El coche frenó justo frente a Lucía. Mateo se escondió detrás de ella. Ana la abrazó fuerte. Lucía tragó saliva. De la puerta del conductor bajó un hombre mayor, con traje y corbata. Caminó hacia la puerta trasera, abrió con respeto, y entonces se le apareció. Alejandro, alto, joven, de unos 28 años, con la elegancia natural de alguien que había crecido rodeado de privilegios, pero con un detalle que rompía toda imagen perfecta: sus ojos. No eran fríos como muchos ricos que Lucía había visto desde lejos. No mostraban superioridad. No estaban vacíos. Eran ojos cansados. Cargaban algo, algo roto, algo oculto. Alejandro salió del coche como si el aire de la ribera le pesara, como si cada paso fuera una memoria enterrada. No miró a nadie hasta que vio a Lucía. Y entonces se detuvo. Ella también lo miró, obligándose a mantener la cabeza alta aunque por dentro temblara. Sabía cómo la gente rica veía a los pobres. Sabía lo que pensaban. Sabía lo que murmuraban. Pero él no parecía mirarla como a una desconocida. La miraba como si la reconociera, como si su rostro hubiera sido parte de un recuerdo perdido. Los ojos de Alejandro se suavizaron. Los de Lucía se endurecieron por instinto. El silencio se volvió tan denso que incluso el viento dejó de moverse. ¿Estás bien?, preguntó él con una voz grave, cálida, inesperadamente humana. Lucía parpadeó. No estaba acostumbrada a que la gente le preguntara eso, mucho menos a alguien así. Sí, respondió, aunque la palabra casi no salió. Estamos bien. Alejandro bajó la mirada hacia los niños. Mateo le sostuvo la mirada con valentía. Ana se escondió más. Son tus hijos, dijo él, más como una revelación que como una pregunta. Lucía asintió lentamente.
Mis dos tesoros. Un destello de emoción cruzó por los ojos de Alejandro. Fue tan rápido que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero Lucía no. Ella veía detalles. La vida le había enseñado a leer gestos como si fueran señales de peligro. Y lo que vio en él no era peligro. Era dolor. Alejandro respiró hondo, como quien está a punto de hacer algo que lleva años evitando. «Perdona si parezco fuera de lugar», dijo él. «He venido a este pueblo por una razón. Una razón que no esperaba encontrar así». Lucía frunció el ceño. «¿Y qué razón es esa?» Alejandro dudó. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños suaves. «Busco respuestas», admitió. «Cosas de mi familia, de mi pasado. Hace años que no venía aquí». Lucía lo observó con atención. Había honestidad en su voz. Y un vacío profundo. Alejandro continuó. «Pero», miró de nuevo a sus hijos, no esperaba ver esto. «¿Esto?», repitió Lucía, incómoda. «Tu forma de protegerlos», murmuró él, casi para sí mismo. «Me ha recordado algo que creí olvidado». Lucía sintió un vuelco extraño en el estómago. No sabía si él era un hombre perdido, o peligroso, o simplemente alguien que necesitaba hablar. Antes de que pudiera responder, Mateo dio un paso adelante, valiente como siempre. «¿Eres famoso?», preguntó con total inocencia. Lucía casi se ahoga. Alejandro dejó escapar una risa suave, la primera desde que había salido del coche. «No, pequeño. Solo soy alguien que tiene más dinero que sentido». Mateo lo miró sin comprender. Lucía sí entendió, y tuvo que reprimir una sonrisa. El conductor del coche se aclaró la garganta. «Señor, la reunión». Pero Alejandro levantó una mano. «Pueden esperarme». El hombre se quedó helado. Nunca nadie había contradicho al joven dueño de una de las fortunas más grandes del país, excepto él mismo, en ese instante. Alejandro volvió a mirar a Lucía. «Quiere invitarte a ti y a tus hijos a tomar algo. Aquí cerca. Nada raro. Solo». Buscó las palabras. «Solo me gustaría hablar contigo». Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿Un millonario invitándola? ¿A ella? ¿Con sus hijos? Mateo saltó emocionado. Ana levantó la cabeza. Lucía sintió miedo. No porque él fuera peligroso, sino porque su vida nunca le había ofrecido algo sin pedir algo a cambio. «No sé si sea buena idea», susurró. Alejandro no insistió. Solo dijo, con esa tristeza que no lograba ocultar: «A veces, las mejores cosas que pasan en la vida son precisamente las que más miedo dan». Lucía sintió como esas palabras la atravesaban. No por él, sino porque eran exactamente las palabras que ella habría dicho sobre sus propios hijos. Quiso rechazarlo, quiso irse, quiso protegerse, pero algo en Alejandro, algo roto, algo humano, le impidió hacerlo. Respiró hondo. Miró a sus pequeños. Ellos la miraban con esperanza. Lucía tragó saliva. «Está bien», dijo finalmente. «Podemos ir». Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, sus destinos quedaron unidos para siempre. La cafetería donde Alejandro llevó a Lucía y a los niños era pequeña, sencilla, con lámparas cálidas y mesas de madera que olían a historias viejas. Nada parecía encajar con su traje de diseñador, ni con el coche negro que había dejado fuera, ni con la fama de la familia a la que pertenecía. Y sin embargo, cuando entró, no fue la riqueza lo que llamó la atención, sino su silencio. Lucía lo observó mientras los niños se acomodaban a su lado. Había algo extraño en él, algo que no encajaba con la imagen que ella tenía de los ricos. Alejandro parecía cansado, pero no físicamente, cansado del alma. Pidió cafés, un chocolate caliente para Mateo y un vaso de leche para Ana. Los camareros lo miraban como si un fantasma hubiera entrado en su negocio. Nadie de la ciudad había visto jamás a un millonario sentado allí, rodeado de humildad. Lucía se sintió fuera de lugar, aunque era su propio mundo. Alejandro, en cambio, parecía sentirse más cómodo que en cualquier mansión. «Supongo que tienes muchas preguntas», dijo él sin mirarla, jugando con la taza entre sus dedos. Lucía entrecerró los ojos. «Solo una por ahora», respondió. «¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros?» Alejandro levantó la mirada, y entonces se rompió un poco. «Porque...» Respiró hondo. Hacía años que no veía a una madre defender a sus hijos así. Mateo enderezó la espalda, orgulloso. Ana chupaba su dedo y observaba todo como un pequeño animalito curioso.
Lucía frunció el ceño. Eso no explica nada. Alejandro sonrió con tristeza. Lo sé, pero tampoco sé por dónde empezar. Se quedó callado. Los segundos pasaron lentos. No había ruido. Solo el corazón de Lucía latiendo demasiado fuerte. Finalmente, Alejandro dejó la taza en la mesa. Nací en una familia rica. Sí, muy rica. Pero no fui un niño feliz. Lucía lo escuchó sin parpadear. Mi madre era la única persona que me daba cariño, continuó él. Mi padre, él no sabía amar. Solo sabía mandar, controlar, exigir. Y cuando mi madre murió, yo tenía apenas 20 años. Todo se volvió frío. Muy frío. Lucía vio cómo la garganta de Alejandro se tensaba. Mateo se inclinó un poco hacia adelante, como entendiendo que aquello era importante. Después de su muerte, encontré algo, dijo él. Algo que cambió mi forma de ver mi propia vida. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué encontraste? Alejandro dudó un instante. Una foto de ella, con un bebé en brazos que no era yo. Lucía sintió como el aire se congelaba. ¿Otro hijo? Susurró. Él asintió. Un hijo que mi padre obligó a desaparecer. Un hijo que mi madre nunca pudo recuperar. Mi hermano. Lucía llevó una mano a su pecho, sorprendida. Mateo abrió los ojos. Ana no entendía, pero el ambiente le provocó abrazar la pierna de su madre. Ese bebé, siguió Alejandro, desapareció aquí, en este pueblo. Por eso vine. Por eso, estoy buscando respuestas. Lucía se quedó en silencio. Era como si la vida de Alejandro estuviera hecha de lujo por fuera y de cicatrices por dentro. ¿Y yo qué tengo que ver con eso?, murmuró ella. Alejandro la miró directamente, por primera vez sin máscaras. Porque cuando te vi abrazar a tus hijos, vi lo que mi madre habría dado la vida por tener. Un hogar, un amor real, una familia que nadie pudiera arrebatarle. Lucía sintió un golpe fuerte en el pecho. Nadie le hablaba así. Nadie veía su lucha. Nadie miraba más allá de su pobreza. Pero él sí. A veces, continuó Alejandro, la vida te pone frente a alguien que te recuerda quién eras, o quién debiste ser. Mateo levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Y tu hermano? ¿Vas a encontrarlo? Alejandro sonrió con ternura. Eso espero, pequeño. Lucía se humedeció los labios. ¿Y sí? Tragó saliva. ¿Y si no está vivo? La expresión de Alejandro cambió. Fue una mezcla de dolor y aceptación. Entonces, lo lloraré. Pero al menos sabré la verdad. Lucía bajó la mirada. La verdad. Ella sabía lo que era temerla. Después de unos minutos de silencio, Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Lucía, su voz se suavizó. Si no te incomoda, ¿podrías acompañarme mañana a la antigua casa donde vivió mi madre? Necesito entrar, hablar con la gente del pueblo. Pero no quiero hacerlo solo. Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque contigo, dijo él despacio. No me siento tan roto. Lucía sintió un escalofrío cálido recorrerle la espalda. Era peligroso. Era inesperado. Era honesto. Ella quería decir que no. Quería decir que no era su mundo. Que no pertenecía a ese tipo de problemas. Que solo era una mujer pobre buscando sobrevivir. Pero sus hijos estaban mirando. Y en la mirada de Mateo vio algo que nunca veía. Esperanza. Respiro hondo. Está bien, dijo por fin. Mañana iremos contigo. Alejandro no sonrió, pero sus ojos sí. En ese momento, nadie en la cafetería sabía que aquella decisión cambiaría no solo el viaje de Alejandro, sino el destino de los cuatro. Porque a veces, cuando dos mundos que nunca debieron tocarse se encuentran, la vida empieza de verdad. La plaza del pueblo estaba llena de murmullos. Las familias cerraban sus tiendas y salían a mirar algo que parecía imposible. Un hombre rico, conocido y respetado, caminando con confianza hacia el centro de la ribera, seguido por Lucía y sus dos hijos. Los rayos del sol poniente iluminaban la escena, dorando los rostros sorprendidos de los aldeanos. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Alejandro respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de resolución. Ya no podía ocultar lo que sentía. No, Annie Lucía. No ante los niños. No ante el mundo. Se detuvo frente a la joven madre, rodeada por las miradas curiosas y críticas de los vecinos. Tomó sus manos entre las suyas, fuerte pero con ternura. Lucía,
dijo, su voz resonando en la plaza silenciosa. He esperado demasiado para decirlo, pero ya no puedo callarlo. Te amo. Te amo a ti y a estos pequeños, que me han enseñado lo que significa la verdadera familia. Los niños parpadearon, sorprendidos. Mateo dio un paso adelante y abrazó a Alejandro con fuerza. Ana se aferró a Lucía, mirando al hombre con ojos grandes llenos de curiosidad y aceptación. Los aldeanos comenzaron a murmurar, algunos con incredulidad, otros con admiración. Nunca habían visto un millonario amar de esta manera, sin máscaras, sin arrogancia, sin importar la diferencia social, sin miedo a qué dirán. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. No era solo amor lo que veía en Alejandro, era verdad, era compromiso, era un hombre que la elegía a ella y a sus hijos, sin condiciones. Pero, Alejandro, dijo con voz temblorosa, esto es inesperado. Sí, respondió él. Y sé que muchos no lo entenderán, pero he aprendido que la vida no se trata de riqueza ni de poder. Se trata de elegir a quienes realmente importan. Y yo te elijo a ti, siempre. El aire estaba cargado de emoción. Algunos vecinos se acercaron lentamente, con miradas entre asombro y aceptación. El dueño de la tienda de la esquina murmuró: «Nunca pensé que lo vería, un hombre de su clase, declarando amor así». Alejandro sonrió, sin soltar las manos de Lucía. Se agachó ligeramente, como en un gesto de humildad, pero lleno de sinceridad. Los niños rieron, y en ese momento todos los prejuicios comenzaron a desvanecerse. «Mateo, Ana», dijo él, «¿me permiten ser parte de su familia?». Los pequeños asintieron, saltando a su alrededor, abrazando al hombre que antes parecía un extraño. Lucía no podía contener las lágrimas, no por el dinero, no por el estatus, sino porque finalmente alguien veía el valor de su sacrificio, de su amor, de su lucha diaria. Esto es increíble», susurró. «Nunca imaginé que algo así podría pasar». «Yo tampoco», dijo Alejandro. «Pero la vida tiene formas de sorprendernos. Y a veces, las mejores cosas llegan cuando menos las esperamos». La plaza, antes silenciosa y crítica, se llenó de sonrisas tímidas. Las miradas de respeto reemplazaron al juicio. El pueblo entero estaba siendo testigo de que el amor verdadero no conoce de clases, de riqueza ni de prejuicios. Solo existe donde hay sinceridad, compromiso y valentía. Alejandro se inclinó hacia Lucía y susurró: «Prometo protegerlos, cuidarlos y amarlos, cada día, sin importar lo que pase». Lucía asintió, con un nudo en la garganta, mientras Mateo y Ana reían a su alrededor. En ese momento, todos entendieron que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones ni en los coches caros, sino en la capacidad de amar y ser amado. La luz dorada del atardecer bañaba la escena. El hombre que todos admiraban, la madre que todos respetaban por su lucha, y los niños que enseñaban al mundo sobre el amor juntos. Una familia forjada no por el destino, sino por la valentía de elegir lo correcto. Y así, en medio de miradas sorprendidas y corazones llenos de esperanza, Alejandro y Lucía comprendieron algo que nadie más podría enseñarles. El amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso donde nadie lo espera. El amor verdadero no depende de la riqueza ni del estatus, sino del valor, la honestidad y la capacidad de cuidar y proteger a quienes más importan. La familia se construye con dedicación, coraje y corazón, demostrando que incluso en los lugares y personas más inesperadas pueden hacer un amor que transforma vidas.